de 8:30 a 9 entreguemos contenido de valor para que fortalezcamos nuestras competencias laborales, nuestras competencias profesionales. Entonces hemos venido acá con diferentes temas y uno de los temas que más nos habían pedido y una necesidad es todo el tema de metodologías ágiles. Entonces, dentro del formato también vamos a tener como esta especie de entrevistas, ¿sí? En las cuales vamos a abordar algunas preguntas de, oye, ¿qué en este caso hoy, qué es la metodología ágil, cómo funciona, qué hace? Y pues vamos a estar invitando a diferentes expertos de la empresa que han trabajado, que tienen la experiencia, que han llevado a cabo y que han hecho realidad temas como el que vamos a dar hoy. Entonces, hoy tenemos el gusto en Charlas Massive, ¿sí? Tenemos como invitada a nuestra líder de integraciones, Edna Clavijo. Edna lleva 5 años trabajando en Massive, lleva 12 años aproximadamente como desarrolladora. Cuando le pedimos la descripción, me encantó, ¿sí? Eh, ella lo dijo en inglés, yo lo voy a decir en español, solucionadora de chicharrones. Dice, yo nací en esta vida para solucionar chicharrones. Lo colocó como problem solver, lo dije bien. Pero más autóctono, solucionadora de chicharrones. Y creo que eso es unas claves de liderazgo. Y por eso mismo está invitada hoy, porque cuando hablamos de metodología ágil, es una forma ágil de resolver chicharrones. Y parte de eso es que eligió esta carrera y por eso eligió esta carrera para enfrentarse a desafíos y retos. Pero como todos somos humanos y parte de eso le gusta el metal, le gusta el rock heavy. Se sube a Monserrate en las madrugadas, es una valiente, mejor dicho. Es nada, no está héroe. Le encanta el anime y una serie que se llama One Piece. Eso no lo escribió, pero sí lo sé. Entonces somos dos, somos dos. Entonces, bueno, Ed, súper bienvenida. Entonces, tenemos unas preguntas preparadas. Jessica y Lau van a estar y pues a lo último, pues si podemos conversar, recuerden que esto es más un conversatorio, ya a lo último lo podemos hablar. ¿Listo? Con un espacio. Entonces, Ed, bienvenida a Charlas Massive y Lau, Jessica, este es su momento. ¿No estás? Gracias, Andresito. Entonces, no, otra vez, Ed, muchísimas gracias por estar acá, por permitirnos, pues, hacerte esta entrevista que creo que es muy valiosa para todos nosotros. Y pues la primera pregunta es la que está en este título, que nos cuentes qué es una metodología ágil para esas personas que no tenemos ni idea de qué se trata. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar justo con esa pregunta, respondiendo, uy, mira, alguien ya levantó la mano. Sí, señor Luis. Sí, hola, la levanté por error. Sí. Muy buena pregunta. Sigue. Excelente. No, nada. Voy a empezar como empezando a explicarles que una metodología ágil es un framework, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay múltiples frameworks de trabajo que al final del día se encargan de ¿qué? De trabajar bajo el agilismo. ¿Qué es el agilismo? El agilismo creo que se puede explicar un poco más con una historia de la que les voy a contar. Entonces, por allá por el 2001, unos rebeldes del software se mamaron de perder dinero, de perder el cliente, porque al final del día el cliente no se satisfacía, se mamaban de todo. Y se decidieron irse y reunirse en Utah y sentarse y decir, venga, marica, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cuál sería la mejor manera de solucionarlo todo? Entonces, sentados ahí, contaban su historia y buscaban puntos y salieron 12 diferentes puntos a los que les llamaron pilares. ¿Qué hacen esos pilares? Se fundamentan y cargan y sostienen unos valores. ¿Qué valores son? ¿Qué valores? Perdón, mi jefe me escribió y tengo que ahorita responderle. Pero, ¿qué valores son? Ellos constituyeron 4 principales valores y a todo eso le llamaron un manifiesto ágil. ¿Para qué? Ellos decían, vea,
ese manifiesto ágil les va a permitir a cada entidad que tengan como una estructura en la cual fundamentar y al final del día, cuando ya tiene claro su objetivo, pueda cagarla más rápido y de esa manera pueda evolucionar mucho más rápido y así mejorar su proceso y de esa manera entregar valor al cliente. Es por eso que, digamos que les voy a contar un poquito ya los 4 pilares, los 4 valores ágiles y con las preguntas que ya van haciendo Jessie y Lau van saliendo los otros valores, los pilares para que ustedes los puedan ir describiendo. Entonces, digamos que antes que nada quería como compartirles un poquito y se los voy a leer literal para que lo tengan en cuenta porque va a ser parte de lo que hablemos en el transcurso de esta sesión y es el manifiesto ágil va encadenado en estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar y salen los 4 valores. Primero, los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Segundo, software funcionando sobre documentación extensiva. Tercero, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Cuarto, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, que cuando ustedes entran en el manifiesto ágil de primerazo los van a encontrar, valoramos más los de la izquierda. Para mí es más importante el cliente, para mí es más importante la necesidad del cliente y por encima de eso es mucho más importante pues el equipo. Porque al final del día es la manera en la que trabajamos y si un equipo no funciona y todos los stakeholders no interactúan entre el proceso, pues se pierde la flexibilidad y hace que volvamos al cascada y en efecto, pues rompamos todo el esquema de agilismo. Entonces ya digamos que para resumirles, ¿qué es una metodología ágil? Es un framework. ¿De cuántos frameworks hablamos? Pueden haber muchos frameworks. Tenemos Scrum, que creo que es el que todos los en desarrollo y es el más conocido en el mundo. Tenemos XP, que es Extreme Programming, que es cuando tú empiezas a trabajar con tu par de la mano interactuando fuertemente. Y tenemos también, bueno, hay muchos, porque las metodologías hay tantas como las que tú quieras probar. De hecho, en integraciones tiene su propia metodología que responde a una pregunta que ustedes más adelante van a contar, pero para que lo tengan en cuenta, nosotros no trabajamos sobre una metodología alineada. Hacemos uso de las múltiples herramientas de las diferentes metodologías para de esa manera dar cumplimiento al manifiesto ágil, que no es cumplirlo porque al final del día ellos lo ponen ahí como es una recomendación, mire usted si eso está bien o pues si puede mejorar. Recuerden el primer párrafo del manifiesto ágil. Listo, entonces eso es, cuéntenmelo. Bueno, pues entonces, ay, mi perrito empezó. Mi perrito quería saludar. Bueno, yo quería, aprovechar para saludarlos a todos los presentes acá, a Ed, agradecerle por la oportunidad, digamos, de compartir este ratico aquí contigo. Y yo creo que entonces mientras yo escuchaba como lo que nos contabas un poquito, una duda que puede surgir de esto es como, ¿cuál sería entonces esa diferencia que hay entre lo que nosotros llamamos una metodología ágil y ya en comparación, por ejemplo, a lo que son las metodologías tradicionales? Esa es una pregunta bastante interesante y es que puede ser que si tú utilizas una metodología, por ejemplo, Scrum, al pie de la letra, tal cual como lo dice, leyendo todo el libro de Scrum, te conviertes en una metodología en cascada, que ya te vuelve una tradicional, que es entregas, darnos cuenta tarde de la cagada, que al final del día es el mayor problema de un proyecto en cascada. ¿Qué pasaba? Entonces, hagan de cuenta que en ese momento existían unas entidades muy, muy formales, como CMMI, que eran entidades donde tú te ibas y te certificabas a partir de la documentación que formaban, pero ellas eran súper restrictivos. Entonces, ellos te decían, si tú te quieres certificar, tienes que tener tararararara y te van a dar un nivel de madurez, y ese nivel de madurez, pues, te va a permitir enfrentarte, pero entonces tienes que garantizar el levantamiento del caso de uso, toda la proyección del cliente, y todo eso se hace desde el inicio, desde la planeación. Entonces, cuando tú planeas un proyecto a 3 años, seguramente cuando llegues al año 3 te vas a dar cuenta que la necesidad del cliente cambió
porque el negocio es cambiante y el proceso y la vida y todo en el mundo es cambiante. Entonces, ahí es donde rompe la mayor diferencia, y es que cuando tú trabajas en cascada te das cuenta hasta el final de la ejecución que lo que hicimos estaba mal, versus el proceso de, ok, lo hicimos bien y estamos bien. O la hicimos muy mal, pero estamos muy rápido y podemos levantar banderas rojas y podemos iterar rápido para poder solucionar el problema más adelante y alinearnos al negocio. Entonces, esa es la mayor diferencia. Con cascada no te das cuenta. Y ha costado mucho, porque recuerden que eso al final del día se traduce en horas de desarrollo, que son horas personas, que son miles de personas enfocados en un requerimiento, que al final del día no satisface la necesidad del cliente e implica rehacer todo el proceso. Yo creo acá, y voy a tomar unas palabras que dijo Ed, o sea, metodologías ágiles, falla rápido, falla barato. Y esa es la diferencia. Tú ves las más tradicionales, son súper robustas, como decía Ed, súper escalonadas, están esas planeaciones a 5 años, 4 años, 3 años, y realmente cuando hablamos de metodologías ágiles es que necesita mi cliente que le pueda responder rápido, cómo tenemos equipos más autónomos que tomen decisiones rápidas y que hagan rápidos cambios. No la burocracia de firma, autoriza, está seguro, porque ahí ya pierden el agilismo. Entonces yo creo que esa es la diferencia, o sea, falla rápido, falla barato, pero así, prontico. Más las otras súper estructuradas que a la final, aunque es muy buena la planeación, hay métodos de trabajo que los cuales la metodología ágil es necesaria. Sobre todo para empresas de tecnología como la nuestra. Sigan, qué pena. Gracias, Alejito, por ese resumen para todos también seguirle entendiendo y ese resumen para seguir la línea de esta mini entrevista. Entonces, a nuestra solucionadora de chicharrones, ¿qué beneficios te ha traído utilizar estas metodologías ágiles, no solo también como a trabajo, sino a nivel personal? Más allá de lo que tú dices, que se erra rápido, se puede solucionar rápido, como ¿qué otros beneficios te ha traído utilizar estas metodologías? Pues son muchos, pero digamos que el principal es que tú actúas rápido sobre cualquier situación y cualquier objetivo. Entonces, por ejemplo, pongámoslo en términos de subir Monserrate. A mí me gusta subir Monserrate, pero me gusta subir Monserrate cuando estoy arriba de Monserrate. O sea, todo el proceso previo a Monserrate es una agonía. Pero, por ejemplo, y la subida a Monserrate, o sea, la subida per se, no les voy a decir mentiras, o sea, es compleja. Pero entonces tú empiezas a darte cuenta que hay cosas que te mejoran ese proceso. Entonces, por ejemplo, al principio yo me llevaba la botella de agua y la maleta y que me iba con los tenis más rudos, pues, que encontraba y con el pantalón de la sudadera y una chaqueta porque me daba frío y entonces tenía que llevarlo. Pero entonces a mitad de camino, ya cuando el calor te empieza a agobiar porque vas subiendo el esfuerzo y la subida y aparte porque mi objetivo es disminuir a 30 minutos y eso es una cosa, pues ahorita estaba en 45, luego entonces tú dejas de hacerlo durante un tiempo porque haces otra cosa y aumenta, entonces es una cosa de siempre estar analizándote y entrando a hacer, hablemos sobre Scrum, ¿no? Entonces Scrum tiene varias metodologías, varias ceremonias que permiten que ustedes puedan tener un movimiento y una comunicación, porque al final del día los pilares de Agile establece mucho. El cliente tiene el cliente tiene su prioridad, digamos que uno de los primeros pilares es la prioridad que se le da al cliente y que esa reacción que se tenga al fallo. Entonces, para eso hay que hacer una buena comunicación, nos tenemos que hablar más, tenemos que garantizar entre nosotros que se tienen, entonces hay varias ceremonias, hay una retrospective, hay un daily, hay un planning, etcétera. Cuando tú tomas esas ceremonias y digamos que las haces en introspectiva y, por ejemplo, volviendo al proceso de Monserrate, y te dices, oiga, ¿cómo me fue hoy al subir Monserrate? No, pues bien.
la próxima vez cargue menos cosas. Entonces, ya la siguiente vez no me llevo, me cambié los tenis, porque entonces ya sabía que esos no me ayudaban a la subida porque eran demasiado pesados. Ya sabía que la chaqueta no tiene sentido, la dejo ahí, me aguanto el frío un poquito porque son 5 o 10 minutos y tú ya de resto empiezas a sudar como si no hubiera un mañana. Ya sabes cuál es el camino por el que no te van a dar las piedras tan duro. Ya, por ejemplo, la primera vez, entonces yo voy trotando. Al principio yo voy trotando porque me parece importante, pero el trotar se logra después de 2 años de trabajo, de suba todos los días, cada tercer día, frene un mes, vuelva y retome, vuelva y alcance. O sea, es constancia y evolución. Creo que esas las dos cosas que me pueden resumir qué hace el agilismo en mi vida. Es ser constante en mi objetivo, garantizar mi objetivo, parar un momento, retroceder, mirar hacia atrás y evaluar constantemente si voy alineada a mi objetivo o si necesito hacer algo para que mi objetivo se alinee, que es parte de lo que hace, de hecho, mi equipo todo el tiempo con cada una de las, digamos que de los puntos PM que se levantan en el proceso. Y eso es súper importante y voy a aprovechar otra vez a ver como esos puntos claves de tomar decisiones rápidas. Y eso es agilismo, o sea, cómo puedes tomar decisiones y hacer cambios de manera rápida, no esperas la autorización, por eso son equipos muy autónomos y son equipos muy pequeños para poder tomar decisiones rápidas, poder tomar elecciones y poder hacer cambios rápidos a través de la experiencia. Quitarse la chaqueta, cambiar los tenis, dejar la maleta, llevar el agua, sudaderas no tan grandes. ¿Cómo tomamos decisiones? Sé que Juan levantó la mano. ¿Tienes una pregunta, Juan? Hola, sí. Para los que no somos tan, digamos, conocedores del mundo del desarrollo y de todo esto, que es donde uno escucha que se aplican más las metodologías ágiles, tengo dos preguntas. Una, digamos que la que más se escucha y la que más oye uno es Scrum Master, pero para uno tener, digamos, una noción más grande, la primera pregunta es ¿qué otros nombres, qué otras metodologías ágiles se conocen como para hacer una idea de las que existen? Y segundo, por lo que te escucho entiendo que se pueden aplicar, y de hecho lo he visto, no solo a procesos de desarrollo y procesos, pues, digamos, de tecnología, sino a procesos de todo tipo en la empresa, pues en la vida diaria también, pero también en la empresa. ¿Qué tanto nosotros, por ser una empresa de tecnología, estamos aplicando metodologías ágiles fuera de los equipos de desarrollo y de integraciones, sino en los demás procesos que tenemos en Massive? Eso va también para Andrés y para el equipo de gestión humana. Es que... Sí, esa segunda solo puedo responder porque yo puedo responder por lo que hace el equipo de tecnología y el equipo de integraciones, porque es la Dale, y yo remato. Tranqui. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, en efecto, Juan, no es solamente Scrum, no es Scrum Master es un rol dentro de la ecuación. Scrum es la metodología. Alineado a ella tenemos también Kanban. Kanban es otra metodología ágil que tiene otro modelo de reglas que les permite llevar un bar down, por ejemplo, que es evaluar en qué momento llevan una alteración o una rama, el esfuerzo y bueno, etcétera. Y tenemos también XP, que es Extreme Programming, que eran los que yo les decía al inicio. Nosotros, por ejemplo, como integraciones, no manejamos, y eso de hecho creo que siempre se los hemos dicho y lo mantenemos en todas las capacitaciones, y es en integraciones no manejamos no estamos alineados a una metodología ágil. Utilizamos las mejores actividades de cada una o procesos de cada una de las metodologías que tenemos conceptos, porque hay infinitas. Por ejemplo, empresas de desarrollo a la medida pueden crear las suyas. He conocido alrededor de 30 diferentes metodologías implementadas por las diferentes. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo podrían hacer en una entidad? Ejemplo, BBVA, ellos ya tienen su metodología no solamente implementada a nivel de tecnología, sino a nivel de compañía. ¿Por qué? Porque las metodologías ágiles realmente lo único que hacen es plantear un escenario que a través de las ideas, entonces digamos que, si me permiten, también les voy a leer, nada más les voy a leer uno de los 12 principios ágiles como para que se hagan una idea que
Acá no estamos hablando de tecnología, claro, uno de los pilares son de tecnología porque pues son técnicos y el día en que se sentaron hacia allá fueron equipos de tecnología, pero por ejemplo el primer principio es nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor, ¿cierto? Ahora, ese es el primer pilar ágil de nosotros porque habla de software. Ahora, quítale la palabra software. Dentro de la ecuación, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de inserte el valor de negocio que usted tiene su entidad y continua de con valor. Entonces, ahí si te das cuenta, lo que siempre el agilismo lo que hace es aprender y evolucionar de tu proceso, pero bajo las pautas y las premisas de entrega de valor continuo, porque al final del día es lo que nos genera valor y a lo que nos genera valor es el dinero, porque pues somos una compañía y el capitalismo pues prevalece en las compañías. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el cliente siempre va a estar ahí para que le satisfagamos esa necesidad y podamos hacer que nosotros seamos la cabeza del negocio. Entonces, sí se pueden aplicar a otras entidades. De hecho, lo que te decía, no es necesario, si tú te vas únicamente a una metodología, perdiste el norte como agilismo porque te alineas a trabajarlo luego en cascada. O hay valores de otras metodologías que te estás perdiendo, que te generan valor como negocio. Tal cual. Muy bien, muy bien. Creo que hay puntos claves que incluso pues los ha mencionado Ed para nosotros llevarlo a los otros procesos de la compañía. Primero, cómo se toman choose o elecciones rápidas, cómo se toman decisiones rápidas. Y eso nos lo dejó muy claro pandemia. No controlamos todo y necesitamos compañías y equipos que se movilicen rápido. Segundo, algo que me ha gustado mucho y que lo he visto desde que empecé a estudiar un poco de metodologías ágiles, es que antes el cliente tenía unos requerimientos en la metodología tradicional y al final nosotros teníamos unos entregables. Cuando teníamos los entregables, eso no sirve, lo quería de otra manera. Parte de uno de los objetivos de uno de los temas es cómo nosotros, y dejo esa pregunta como para todos, cómo nosotros podemos integrar al cliente al proceso, que haga parte de la elaboración del diseño y la construcción de lo que nosotros estamos entregando, para que no sea al final como, ay, te entregué, ups, no es lo que quería o no es lo que esperaba, sino que haga parte. Y eso es uno de los mayores retos, y no sé cómo lo haces, no lo va a preguntar, pero si lo dices, de cómo integramos al cliente dentro del mismo proceso. Que no sea simplemente entrada y salida. Y de hecho, dentro del listado que ustedes me pasaron de preguntas, había una bien interesante que decía, oiga, ¿usted cómo logra que el proceso sea orgánico? Entonces, una metodología ágil, lograr cómo somos orgánicos es bien difícil, porque eso necesita el compromiso de todos. Y de todos significa el compromiso del comercial, significa el compromiso del desarrollador, significa el compromiso del analista, significa el compromiso del PM, significa el compromiso del TAM, significa el compromiso de cada integrante del equipo, que el cliente entienda su alcance, que todo el proceso se haya en eso. Entonces, digamos que eso es una tarea súper difícil porque tú no puedes poner de acuerdo nunca en esas necesidades. Entonces, tú empiezas con un TAM. Y el TAM entiende la necesidad de TEN. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo haces? Tú empiezas a entender qué hace del desarrollador que sea desarrollador que quiere resolver el problema. ¿Y cuál es el problema? La necesidad que tiene el cliente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un cliente, el cliente tiene un problema y ese cliente quiere una solución a su problema. Así que él se deja explicar. En algunos casos, el cliente ya viene con la propia solución. Si es viable, nosotros lo almacenamos, pero para que no entremos en el equipo, hay un término y un proceso que se llama el modelo de historias de usuario. Y las historias de usuario tienen unos componentes específicos y es que tú le dices, yo como usuario quiero tal cosa y la característica específica, pero cada historia de usuario es tan cerrada que te permite, o sea, te permite y te hace pensar.
pensar en cómo organizo que la frase quede concorde. Y cada criterio de aceptación está determinado bajo las características de un libro, cosa que cualquier persona que lo lea entiende cuál es la necesidad y la puede transferir. Entonces hay un diagrama de flujo, hay unos casos unos criterios de aceptación que el cliente me dice, si usted me cumple estos N criterios, yo a usted le acepto la historia de usuario. Entonces ya ahí tú empiezas a jugar porque pones reglas. Entonces tú le dices, vea, una historia de usuario yo no la voy a poner con no más de 10 criterios de aceptación. Eso en Scrum, por ejemplo, es fijo sin 5. Pero como tú juegas con los números, porque al final del día el objetivo no es ceñirnos a la metodología, sino crear la metodología de mente del equipo de integraciones. Entonces es encontrar y evaluar cuáles son esas cosas que al equipo le permiten moverse un poco más rápido y tomar decisiones más prontas. Y esos criterios de aceptación los dejamos hasta un umbral de 7, que nos permite tener más historias de usuario, pero que al cliente le permite ser más consistente con su necesidad. Y entonces así, una necesidad que hace 2 años pasaba de ser, oiga, necesito 2 archivos, y usted piense qué hace, pasó de ser un criterio de unas historias de 3 historias de aceptación, que hace 8 o 9 criterios que se pueden dividir en 3 fases diferentes que se pueden entregar en un sprint. Entonces ya el cliente empieza a ver entregables de valor y empieza a cambiar la percepción, cambia todo, cambia la percepción del equipo de cómo se siente porque empieza a tener victorias tempranas, cambia la percepción del cliente porque empieza a recibir entregables efectivos que le dan valor a su negocio, cambia la percepción a nivel de ventas porque es mucho más fácil vender un aplicativo que es consistente y que no falla a vender algo que todo el tiempo está fallando, y podemos empezar a hacer las iteraciones, y todo esto se ve en más cortas iteraciones, en más corto tiempo. Cosa de que si fallamos, venga, la cagamos, pero miremos cómo lo solucionamos para que vayamos más rápido y el fallo no nos repercuta en el entregable final. Agradecerles a todos. Esto fue muy rápido, pero fue muy interesante que empecemos ahí al menos a generar esas discusiones o esas cuestiones de qué es metodología ágil y por qué es tan importante que como empresa en todas las áreas aprendamos y podamos, yo no sé dónde está sonando eso. Ok, no sé, algo pasó con mi equipo. Entonces, para todos, muchas gracias por estar en este Charlas Massive. Les voy a conseguir un video muy interesante y se los voy a dejar acá en el chat, que habla sobre metodologías ágiles, pero sobre todo un punto más abierto, que es como, este es un autor colombiano, pero ahorita se me olvidó, él dice, la estrategia no sirve para nada, ¿sí? Lo que necesitan las empresas es modelos para que tomen decisiones rápidas. Entonces se los voy a dejar. Fue una conferencia que tuve hace como 1 añito y medio, muy interesante. Se los voy a dejar acá para que la vean un poco, y precisamente empieza a hablar un poco de esos principios de la metodología ágil. Ed, de verdad, muchas gracias por compartirnos tus saberes y tu experiencia desde estas metodologías. Creo que quedaron un resto de preguntas ahí, quedó un resto por presentar, pero ya después vemos si vamos a una segunda parte. Entonces, les mando un abrazo, excelente día para todos, y Ed, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ed, de verdad. Bye. Gracias. Gracias. Buen día. Niñas. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día.